Cuando las mujeres japonesas fueron llamadas por sus nombres aquella mañana, ninguna pensó que se trataba de algo positivo. En tiempos de guerra, ser convocada por personal médico casi siempre significaba malas noticias, enfermedades sin tratamiento, heridas ignoradas o simples registros administrativos sin alivio real. Por eso, cuando escucharon la palabra revisión, sus cuerpos reaccionaron antes que sus mentes. Caminaron en silencio hacia el edificio asignado, con el estómago tenso y la respiración contenida. Varias de ellas habían pasado años sin ver a un médico de verdad. En Japón, hacia el final del conflicto, la atención médica se había vuelto un lujo reservado a pocos. Para la mayoría, el dolor simplemente se soportaba. El lugar no parecía un hospital militar improvisado. No había caos, ni camillas alineadas con urgencia, ni olor fuerte a desinfectante barato. Todo estaba limpio, organizado, estable. Ese primer detalle ya provocó incomodidad. En su experiencia, nada relacionado con la guerra se veía así. Al entrar, notaron algo aún más extraño. Nadie parecía apurado. El personal médico se movía con calma, revisando listas, preparando instrumentos, conversando en voz baja. Para las prisioneras, aquello era desconcertante. ¿Cómo podía existir una rutina médica en medio de una guerra? Esa noche, de regreso en el barracón, varias se tocaron el rostro de manera inconsciente. No sabían explicar por qué, pero sentían que algo estaba a punto de ocurrir. Algo que no encajaba con todo lo que habían aprendido sobre el enemigo. Y lo más inquietante no era el procedimiento en sí, era que pareciera completamente normal. Para muchas mujeres japonesas, la salud había dejado de ser una prioridad mucho antes de su captura. La guerra había reducido la medicina a lo esencial, atender heridas graves y poco más. El cuidado preventivo, las revisiones regulares y la atención cotidiana simplemente desaparecieron. El caso de la salud dental era aún más extremo. En Japón, durante los últimos años del conflicto, los materiales escaseaban, los dentistas eran enviados al frente y el dolor se asumía como parte inevitable de la vida diaria. Dientes dañados no se trataban, se soportaban. Cuando estas mujeres fueron capturadas y trasladadas a campamentos estadounidenses, esperaban disciplina, vigilancia y trabajo. No esperaban cuidado médico estructurado, mucho menos algo que se pareciera a una rutina de salud civil. Sin embargo, dentro de algunos campamentos, la atención médica seguía protocolos estrictos, no como gesto humanitario excepcional, sino como parte normal del funcionamiento. Para el personal estadounidense, revisar, tratar y prevenir era lógico. Para las prisioneras japonesas era desconcertante. La visita médica que vivieron no fue traumática, no fue violenta, pero sí fue profundamente perturbadora, porque mostró con una claridad silenciosa que incluso en guerra el enemigo seguía cuidando aspectos de la vida que en Japón ya se habían abandonado por completo. Cuando las primeras mujeres japonesas cruzaron la puerta del edificio médico, lo hicieron con los hombros tensos y la mirada baja. Esperaban interrogatorios, registros incómodos o algún procedimiento apresurado. En su experiencia, las instalaciones médicas durante la guerra eran lugares de urgencia, dolor y escasez. Sin embargo, lo que encontraron fue una sala blanca, luminosa y sorprendentemente tranquila. Las paredes estaban limpias, las superficies ordenadas, los instrumentos dispuestos con precisión. Nada parecía improvisado. Esa organización silenciosa produjo un desconcierto inmediato. En Japón, hacia el final del conflicto, incluso los hospitales militares funcionaban con materiales limitados y recursos agotados. Allí, en cambio, todo parecía previsto. Un auxiliar estadounidense pidió a la primera mujer que tomara asiento en una silla reclinable colocada bajo una lámpara ajustable. La prisionera dudó un segundo antes de obedecer. La silla no era una camilla rígida ni un banco militar. Era cómoda, demasiado cómoda para un contexto de guerra. Cuando la lámpara descendió suavemente sobre su rostro, varias de sus compañeras contuvieron la respiración. El gesto parecía invasivo, casi intimidante.
pero el tono del personal era neutro, profesional, sin dureza. No había gritos, no había prisa, solo instrucciones claras y tranquilas. El procedimiento comenzó con una simple inspección visual. El profesional, un hombre mayor con expresión concentrada, utilizó un pequeño instrumento metálico y un espejo diminuto. Nada brusco, nada doloroso, solo observación cuidadosa. La mujer permaneció rígida esperando una molestia que nunca llegó. Las demás miraban en silencio. Algunas cerraron los ojos anticipando sufrimiento, otras apretaron las manos con fuerza. Pero lo que siguió no fue castigo ni extracción apresurada. Fue limpieza. Un proceso meticuloso, paciente, casi cotidiano. Cuando terminó, la mujer fue ayudada a incorporarse. No tenía sangre en la boca, no había dolor intenso, solo una sensación extraña de frescura. Se llevó la lengua a los dientes, confundida. No entendía del todo lo que había ocurrido, pero sabía que no había sido un acto de violencia. La siguiente prisionera fue llamada. El patrón se repitió. Inspección, limpieza, revisión. El profesional anotaba algo en un registro. Programaba, aparentemente, futuras revisiones. Esa palabra, futuras, fue la que comenzó a alterar la percepción del grupo. No era una acción puntual, era parte de una rutina. Sato Keiko, que llevaba años soportando dolor dental intermitente, sintió por primera vez que alguien examinaba su problema sin urgencia ni improvisación. El procedimiento no eliminó todo su malestar, pero sí le mostró algo que había olvidado: el cuidado preventivo. Al salir del edificio, ninguna habló de inmediato. Se tocaban el rostro, probaban cerrar y abrir la boca, pasaban la lengua por los dientes con cautela. No estaban asustadas, estaban confundidas, porque lo que habían experimentado no encajaba con la imagen que tenían del enemigo, y aceptar que aquella atención médica era real sería más difícil que soportar el dolor que habían aprendido a ignorar. El segundo día de revisiones médicas fue aún más desconcertante que el primero. Ya no se trataba de sorpresa inicial, sino de repetición. El mismo edificio, la misma sala blanca, la misma lámpara descendiendo con precisión sobre cada rostro. Cuando algo se repite en tiempos de guerra sin tornarse caótico, deja de ser excepción y comienza a aparecer estructura. Las mujeres japonesas comenzaron a notar pequeños detalles que el primer día habían pasado por alto. Los instrumentos estaban esterilizados cuidadosamente. Las superficies se limpiaban después de cada revisión. Los registros eran completados con atención meticulosa. Nada se hacía con prisa ni improvisación. Miyoko observó cómo el profesional cambiaba guantes entre paciente y paciente. Ese gesto simple la impactó más que cualquier palabra. En Japón, en los últimos años del conflicto, los materiales eran reutilizados hasta el límite. Allí, en cambio, el procedimiento seguía un protocolo claro, casi civil. Sato Keiko fue llamada nuevamente. Esta vez no sintió el mismo miedo, sintió algo más incómodo, expectativa. El dolor persistente que llevaba años soportando fue tratado con paciencia. El profesional explicó, a través de la intérprete, lo que estaba haciendo. Esa explicación fue casi tan perturbadora como el tratamiento. «Volverás en una semana», tradujeron. La frase dejó a Keiko inmóvil. ¿Volver? ¿Seguimiento? La idea de continuidad médica no encajaba con su experiencia reciente. En Japón, cuando algo dolía demasiado, simplemente se soportaba o se perdía. Al salir, varias comenzaron a compararse discretamente. ¿Te dolió? No. ¿Te gritaron? No. Las respuestas eran siempre las mismas, y esa uniformidad comenzó a derrumbar la desconfianza inicial. Lo más perturbador no era la ausencia de dolor, era la presencia de cuidado. No un cuidado sentimental ni paternalista, un cuidado profesional, frío, organizado, constante. Un tipo de atención que en Japón había desaparecido junto con muchos otros aspectos de la vida civil. Esa noche, en el barracón, las conversaciones ya no eran susurros temerosos. Eran reflexiones silenciosas. En casa, esto ya no existía, dijo una de ellas. Ni siquiera antes de la captura, añadió otra. La comparación comenzaba a volverse inevitable.
Aoki Chie comprendió entonces que el impacto no estaba en la limpieza dental en sí, sino en lo que simbolizaba. Significaba que el enemigo podía permitirse dedicar tiempo, recursos y personal a algo que no era urgente para la guerra. Era una muestra de estabilidad estructural. Para muchas, la revelación fue lenta pero irreversible. Aceptar que esa atención médica era real implicaba aceptar que el sufrimiento japonés no había sido universal, que mientras ellas soportaban dolor en silencio, en otro lugar del mundo existía la posibilidad de prevenirlo. Y esa diferencia, más que cualquier procedimiento, fue lo que comenzó a transformar su percepción de la guerra. Al tercer día, la revisión médica dejó de sentirse como un procedimiento aislado y comenzó a adquirir un significado más amplio. Las mujeres japonesas ya no entraban con miedo, sino con una inquietud distinta, la necesidad de entender qué implicaba todo aquello. No era solo una limpieza dental, era la evidencia de un sistema que seguía funcionando. Aoki Chie observó los movimientos del personal médico con una atención casi obsesiva. Cada instrumento tenía su lugar, cada acción seguía un orden. No había improvisación, no había escasez visible. En Japón, incluso los hospitales militares más importantes habían comenzado a carecer de suministros básicos. Allí, en cambio, el orden parecía intacto. Miyoko pensó en su madre, que había perdido varios dientes en los últimos años de la guerra por falta de atención. Nadie la trató, nadie la revisó. Simplemente soportó el dolor hasta que dejó de quejarse. Sentada bajo la lámpara, Miyoko comprendió que lo que estaba viviendo no era solo atención médica, era continuidad social. El profesional explicó que la prevención evitaba problemas mayores en el futuro. Esa palabra, prevención, resonó con fuerza inesperada. En Japón, hacia el final del conflicto, ya no se prevenía nada, se reaccionaba. Se apagaban incendios literales y figurados. La planificación a largo plazo había desaparecido. Ellos piensan en el futuro, murmuró Sato Keiko después de salir. La frase quedó suspendida. Pensar en el futuro en medio de una guerra total parecía un privilegio inalcanzable. Sin embargo, allí estaba, materializado en revisiones programadas y registros ordenados. Las mujeres comenzaron a entender que el cuidado no era un acto sentimental hacia ellas, no era compasión improvisada, era parte de un sistema estructurado donde incluso las prisioneras recibían mantenimiento básico de salud. Eso implicaba recursos, implicaba estabilidad, implicaba que la guerra no había erosionado todos los cimientos. Gertrude, que había trabajado como auxiliar en un hospital antes de la captura, observó el material utilizado. Reconoció calidad, renovación constante, organización. En Japón, los instrumentos se reutilizaban hasta el desgaste total. Aquí, parecían reemplazarse sin dramatismo. La comprensión comenzó a ser colectiva. No estaban siendo privilegiadas, estaban siendo incluidas dentro de un sistema que funcionaba para todos, y esa inclusión, paradójicamente, era más difícil de procesar que la exclusión. Esa noche, la conversación en el barracón fue distinta. Si pueden hacer esto aquí, entonces afuera también pueden hacerlo. La conclusión era inevitable. El enemigo no solo tenía fuerza militar, tenía infraestructura intacta. Aceptar la realidad de aquella visita médica fue aceptar algo más grande, que la guerra no se libra únicamente en el frente, sino en la capacidad de una sociedad para seguir cuidando incluso lo aparentemente pequeño. Y cuando comprendieron eso, supieron que el impacto de aquella revisión iba mucho más allá de una limpieza dental. Para el cuarto día, la visita médica ya no generaba tensión visible. Las mujeres japonesas caminaban hacia el edificio con una calma que no era resignación, sino comprensión lenta. Sabían qué ocurriría dentro. Sabían que no habría gritos, ni castigos, ni dolor innecesario. Lo que aún no terminaban de aceptar era lo que aquello significaba. Aoki Chie se dio cuenta de que el impacto no estaba en la silla reclinable ni en la lámpara que descendía sobre su rostro. Tampoco en los instrumentos metálicos ni en la limpieza meticulosa. El verdadero impacto estaba en el hecho de que el procedimiento
formaba parte de una rutina establecida. El profesional médico trabajaba con serenidad. No parecía agotado, no parecía presionado por escasez. Terminaba una revisión y preparaba la siguiente con la misma precisión. Aquella normalidad silenciosa era más desconcertante que cualquier acto hostil. Sato Keiko recordó los últimos meses antes de su captura. Recordó cómo las clínicas cerraban temprano por falta de suministros, cómo los pacientes eran enviados a casa sin tratamiento. Comparó esos recuerdos con la escena presente y comprendió algo doloroso. La diferencia no era solo médica, era estructural. Esto significa que pueden permitirse cuidarnos, murmuró Miyoko una tarde. La frase no fue dicha con gratitud ni con resentimiento, fue dicha con lucidez, porque para que el enemigo pudiera dedicar recursos a prisioneras, debía tener recursos suficientes para todos los demás. Aquel día, mientras salían del edificio, ninguna habló durante varios minutos. No había necesidad. Todas sabían que estaban presenciando una forma distinta de guerra. Una guerra donde el frente no había interrumpido por completo la vida civil. Hauki comprendió entonces que el cuidado preventivo era una señal silenciosa de poder, no el poder que se muestra con armas, sino el que se demuestra manteniendo hospitales funcionales, protocolos estables y revisiones programadas incluso en tiempos de conflicto global. En el barracón esa noche, la conversación fue más profunda que nunca. «No es solo el dentista», dijo Keiko. «Es que todo sigue funcionando», respondió otra. La idea comenzó a asentarse con claridad. Mientras Japón resistía, Estados Unidos planificaba. Aceptar que la visita médica era real implicaba aceptar que el enemigo no estaba al borde del colapso. Implicaba reconocer que la propaganda había omitido algo fundamental. La guerra no se sentía igual en ambos lados del océano. Cuando finalmente dejaron de cuestionar la autenticidad de aquella atención médica, entendieron que la sorpresa inicial no había sido por el procedimiento en sí, sino por lo que revelaba. Revelaba continuidad, revelaba estabilidad, revelaba que, incluso en medio del conflicto más devastador, había sociedades que seguían invirtiendo en el futuro, y esa comprensión fue más transformadora que cualquier tratamiento. Años después de la guerra, cuando las mujeres japonesas comenzaron a contar sus historias, pocos entrevistadores esperaban que hablaran de una revisión médica rutinaria. Sin embargo, varias de ellas recordaron aquel episodio con una claridad sorprendente. No por el procedimiento en sí, sino por lo que simbolizaba. Aokichi explicó que ese fue el momento en que comprendió que la guerra no había sido vivida de la misma manera en ambos lados. «No fue el tratamiento lo que me sorprendió», dijo. «Fue entender que podían permitirse hacerlo». Esa frase resumía una revelación silenciosa que tardó días en asentarse. Sato Keiko, por su parte, escribió años después que el cuidado recibido no la hizo sentir privilegiada, sino consciente. Consciente de que el enemigo no solo tenía armas y soldados, sino estructura, planificación y recursos suficientes para mantenerlo cotidiano. La visita médica no cambió el rumbo del conflicto. No alteró estrategias ni acortó la guerra, pero cambió la percepción de aquellas mujeres. Les mostró que la verdadera fuerza de una nación no siempre se manifiesta en el campo de batalla, sino en su capacidad de sostener sistemas funcionales incluso bajo presión. Las mujeres japonesas quedaron sorprendidas por una visita médica rutinaria, pero lo que realmente las transformó fue aceptar lo que esa rutina revelaba, porque a veces la verdad más profunda no llega con estruendo, llega en silencio, en una sala blanca, bajo una lámpara estable, y permanece mucho después de que la guerra termina.